esta clase número 5, fíjense que fueron poquitas clases. Clase número 5, hormonas vegetales. Vamos a empezar a hablar de una historia de la ciencia, de la biología, y vamos a tratar de contar esta historia para que sea lo más rica posible y para que a ustedes justamente les resulte un poco más atractivo el tema, ¿no? ¿Qué pasa? Escucharon hablar de Darwin seguro, ¿no? ¿Sí o no? ¿El año pasado no escucharon hablar de Darwin? ¿No? Bueno, Darwin fue un naturalista muy importante para la historia de la ciencia y de la biología en particular, porque fue el responsable de formular la teoría de la evolución, que es la que utilizamos hoy, ¿no? Para hablar de la evolución de los seres vivos. Pero Darwin fue un naturalista que se encargó de muchísimas otras cosas. Entre esas cosas, él trabajó con el fototropismo, ahora vamos a explicar ese término, fototropismo, y el descubrimiento de las hormonas vegetales, ¿sí? Como lo dice su nombre, foto viene de luz y tropismo viene de movimiento. Entonces, un fototropismo es un movimiento de un ser vivo hacia la luz. Vamos a ver, ¿sí?, que esos seres vivos que se mueven hacia la luz, ¿quiénes son? ¿Quiénes se imaginan que son? ¿Nadie se imagina nada? Bueno, esos seres vivos que se mueven hacia la luz son las plantas, ¿sí? Entonces, Charles y su hijo Francis Darwin, hace muchísimos años atrás, hicieron una experiencia sobre el movimiento de las plantas hacia la luz, ¿no? Y ahí vamos a ver que hicieron un descubrimiento científico importante. Entonces, ¿qué es un fototropismo? Es una respuesta, ¿sí?, de crecimiento, es decir, la planta crece, ¿sí?, hacia la luz, y ese crecimiento hace que la planta se curve, es decir, si yo tengo una fuente de luz acá, ¿sí?, y tengo la planta acá, lo más probable es que esa planta tienda, ¿sí?, a crecer al sentido de la luz. Entonces, el fototropismo es la respuesta de crecimiento que implica que una parte de una planta se curve, ¿sí?, hacia el estímulo. Por ejemplo, si la parte de la planta que nosotros vamos a analizar se curva hacia el estímulo, que en este caso sería la luz, vamos a decir que ese tropismo, ese movimiento es positivo. ¿Por qué? Porque lo hace a favor de la luz. Pero, por ejemplo, si hay algún movimiento en sentido contrario a ese movimiento o a ese estímulo, se va a hablar de un tropismo negativo. Pero no se preocupen que eso lo vamos a ver con ejemplos y más detalle, ¿sí? ¿Qué pasa? Nuestro conocimiento de las hormonas vegetales y los efectos sobre el crecimiento de las plantas comenzó con este estudio, con el estudio del fototropismo, del movimiento hacia la luz, y sigue siendo hoy por hoy un punto de partida apropiado, justo, para ver cómo las plantas responden. Bueno, como les decía, Charles y Francis Darwin, su hijo, realizaron estos primeros experimentos sobre el fototropismo y trabajaron con unas plantas que en realidad son las gramíneas, son los pastos, ¿sí? Trabajaron con pastos, o sea, una planta súper sencilla. Tomaron semillas de pasto, ¿sí?, que es una gramínea, en el apunte lo van a ver como gramínea en la clase de hoy, y tomaron plántulas. ¿Qué significa? Tomaron una planta muy pequeña, es decir, una semilla apenas germinada. Tomaron plántulas, ¿sí?, de gramíneas y vieron que esa curvatura, ¿sí?, que se producía ante el crecimiento de la luz, ocurría, ¿sí?, por debajo de la puntita de la planta, en lo que se conoce como primer tallo o coleóptilo. Yo, como son muchas palabras, y esto les estoy contando la experiencia, les voy a mostrar una fotito, ¿sí?, para que ustedes vayan viendo. Ahí voy a presentar pantalla, ustedes me dicen cuando lo ven, ¿sí?
Avísenme si se ve la foto ahora. Sí, profe, se ve. Genial. Fíjense, vamos a tomar esta primer foto, ¿sí? Acá tenemos la semilla de pasto, que es la gramínea, que empezó a germinar y fíjense, este primer tallito, ¿sí? Que está acá, este primer tallito es el coleóptilo, como dice acá la imagen. Y esta parte de arriba es el ápice o extremo superior del coleóptilo. Entonces, fíjense, acá está lo que Charles y Francis vieron. Pusieron a germinar la semillita de pasto, sale este primer tallito o coleóptilo y ven que si la luz viene de este lado, el tallito se curva hacia la luz, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las partes de esta plantita y cómo estaríamos explicando este crecimiento, ¿no? ¿Qué pasó? Dejo de compartir ahora. Charles, ¿sí? Vio esto, ¿no? Vio que estaba ocurriendo esto, que la curvatura ocurría por debajo del extremo en la parte inferior del coleóptilo. Luego mostraron que si cubrían parte, ¿sí? De ese coleóptilo con un cilindro de papel metálico negro o con un tubo oscurecido con tinta china y exponían la planta a la luz, ¿sí? No ocurría la curvatura, no ocurría, ¿sí? Sin embargo, si se permitía que la luz penetrara en el cilindro, es decir, si se ponía, por ejemplo, un cilindro transparente, ¿sí? La curvatura ocurría normalmente. Volvemos a compartir pantalla para que ustedes vean esto que yo les decía recién. Vamos de nuevo a ver qué es lo que pasó con la experiencia. Y acá está bien detallado. Fíjense, acá se pone una cubierta opaca, ¿sí? Se pone una cubierta opaca, ¿sí? Y fíjense, se pone la luz, pero no hay ninguna curvatura, porque la cubierta opaca está tapando el ápice, ¿sí? Tapa el ápice, tapa la punta de la plantita, entonces no vemos ninguna curvatura. Pero ¿qué pasa? Si yo esa cubierta opaca, ¿sí? Si ese cilindro oscurecido, esa estructura que no permite el ingreso del sol, la pongo acá, más abajo, ¿sí? La pongo más abajo en el coleóptilo o en el tallo, la planta se curva igual. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron? ¿Qué creen que se imaginaban? ¿Dónde estaba el efecto en la planta? ¿En qué zona de la planta? ¿Me están siguiendo con esto que yo les cuento? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Entonces, Charles y Francis Darwin llegaron a la conclusión que el efecto donde justamente la luz incidía, donde la luz hacía efecto, era acá, era en el ápice, porque si yo dejo el ápice libre, como ocurre acá o como ocurre acá, la planta se curvaba. En cambio, si yo lo tapaba, ¿sí? Como ocurre en el dibujo B, la planta no se curvaba. Entonces, realmente, ¿sí? Charles y Francis Darwin se dan cuenta que el cambio, ¿sí? Que el efecto se da justamente en el ápice, ¿sí? ¿Qué dijeron ellos? Y esto se los leo textual, ¿sí? Del libro, porque ellos hicieron un libro no solamente con el tema de el viaje que hizo Darwin, ¿sí? Por diferentes partes del mundo para trabajar sobre la evolución, sino que escribieron un libro en base a estas investigaciones en plantas. Entonces, Charles y Francis Darwin dijeron, debemos concluir, por lo tanto, que cuando las plantas se exponen libremente a la luz natural, alguna influencia se transmite desde la parte superior, ¿sí? Desde el ápice hacia la parte inferior, haciendo que la planta se curve, ¿sí? Entonces, eso es lo que hasta ese momento descubrieron Charles y Francis Darwin. Ahora les voy a mostrar la tarea que yo les dejé, ¿sí? Hasta ahora lo que hicieron justamente es lo que hicimos de esta tarea, que es la tarea número 5 de la clase 5.
acá está la historia que yo les conté recién y acá está justamente lo que decía Charles y Francis Darwin, ¿no? ¿Ellos qué hicieron? Concluyeron que había algo en el extremo superior de la planta que se llama ápice, alguna influencia, ¿sí? Que hacía, ¿sí? Que la planta se curvara. ¿Pero qué parte de la planta se curva? Lo que está más abajo del ápice. Entonces, esa influencia que estaba en la parte superior bajaba al tallo y hacía que la planta se curvara, ¿sí? Después de este relato yo les pongo entonces este otro cuadrito donde volvemos a hablar de la experiencia y volvemos a poner justamente en claro las experiencias. ¿Qué tratamiento le hizo a la plántula de gramínea? ¿No le puso cubierta? ¿Se curvó hacia la luz? Sí. ¿Cubierta opaca en el ápice, en la parte superior? ¿Se curvó hacia la luz? No, vimos que no. ¿Cubierta transparente en el ápice? ¿Se curvó hacia la luz? Sí, porque la luz en algo transparente penetra, entonces el efecto de la luz se daba. Cubierta opaca en la parte inferior del coleóptilo. Pusieron acá una cubierta opaca. ¿Se curvaba el coleóptilo? Sí. ¿Por qué? Porque el ápice estaba descubierto. Entonces, ahí, con todas estas pruebas, se dieron cuenta, ¿sí?, de que había algo en el ápice que se transmitía a la parte inferior del coleóptilo y que justamente hacía que esto se curve, ¿no? Entonces, fíjense la tarea cortita que les dejo para hoy, ¿sí? Es una tarea muy corta donde ustedes van a volver a leer y analizar esta situación que les conté recién de Charles y Francis Darwin y van a tratar de responder, y de hecho ahora podemos empezar a responder en conjunto, ¿sí?, estas actividades. Y con respecto a estas actividades les aclaro que son actividades para que ustedes piensen, para que ustedes realmente razonen. No son actividades que pueden responder, a ver, la 1 es de acá hasta acá, o la 1 la marco en el texto y es esto. No, chicos, ¿sí? Acá viene la parte difícil. Es una tarea cortita con preguntas que implican que ustedes pongan en juego ciertas habilidades, que me escriban lo que creen, lo que piensen, lo que se imaginan, lo que resulta de esta explicación. Ustedes ahora van a correr con ventaja porque quizás los chicos cuando se conecten y vean la tarea, si no ven este video, yo ahora la clase la estoy grabando para que justamente los chicos que no se pudieron conectar después la vean desde YouTube y listo, ¿sí? Pero ustedes van a correr con ventaja. ¿Por qué? Porque tienen la explicación, porque yo les mostré los gráficos, ¿sí? Les fui mostrando las imágenes y les fui explicando. La idea es que ustedes pongan en juego sus ideas, sus pensamientos, su análisis y elaboren la respuesta, ¿sí? La primera pregunta dice, ¿qué preguntas se hicieron Charles y Francis Darwin en relación a la experimentación que realizaron? Y esa, no les digo que está textual, pero en la parte superior del texto, ¿sí?, de este texto, habla de alguna de las experiencias, ¿sí? Habla de qué es lo que podrían haberse preguntado. En realidad, básicamente, se preguntaron qué efecto ocurría, ¿sí? ¿Qué efecto ocurría o qué hacía que una planta responda a un estímulo, en este caso la luz, y pueda justamente curvarse hacia la luz, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo de sus experimentos? La 1 y las 2 están íntimamente vinculadas porque ¿qué querían averiguar? ¿Qué querían saber? ¿Sí? En realidad, cuando y ahora me adelanto a la 3 dice, ¿qué cuestionamiento queda sin resolver en este experimento? Cuando Charles y Francis Darwin ponen la planta, la exponen al sol, los dos ven que la planta crece hacia la luz. ¿Qué pasa? Este crecimiento se da, según la experiencia, porque hay algo en el extremo superior del ápice, ¿sí?, del coleóptilo, que hace que esa información viaje a lo largo del tallo y la planta se curve. Pero no se sabe qué es ese algo, ¿sí? Yo les adelanté ese algo con el título de la actividad, que si ustedes leen el título de la actividad,
o vuelven a releer todo, por eso decía una lectura consciente para que ustedes realmente se concentren y hagan un buen trabajo, dice que hay algo que quedó sin resolver porque no sabían. De hecho, si volvemos de nuevo al apunte para que ustedes vean que pueden hacer todo sacando y volviendo a leer desde acá, ¿sí? Ellos concluyen que cuando las plantas se exponen libremente a la luz natural, alguna influencia se transmite de la parte superior a la inferior, haciendo que el material, que la planta se curve. Entonces, no se sabe bien qué es esa influencia, ¿sí? La clase que viene, cuando nos volvamos a encontrar, si ustedes no lo pudieron dilucidar, yo les voy a contar de qué se trata esa influencia y qué es esa influencia, pero lo vamos a dejar en suspenso hasta que ustedes puedan hacer la actividad. La 4 dice, ¿en qué casos la planta se curvó hacia la luz? Realicen un dibujo del coleóptilo que lo represente. Bueno, esto de nuevo, muy fácilmente, yo voy acá y acá tengo el dibujo que lo representa. Ustedes ya tienen los dibujos, acá tienen otro modelo de dibujo, ¿sí? Pueden hacer cualquiera de los dos dibujos, pero la idea es que ustedes lo dibujen. ¿Por qué? Porque al dibujarlo también yo genero otro sistema de comprensión. Entonces comprendo mucho mejor al dibujarlo. La idea es que ustedes dibujen, ¿sí?, qué es lo que le pasó a cada una de las plantas según lo que hicieron en el experimento. Si la dejaron crecer libremente, si le pusieron algo opaco en el ápice del coleóptilo, si le pusieron algo opaco en el coleóptilo. Entonces la idea es que ustedes hagan estos dibujos, ¿sí? Hagan estos dibujos por más que los tengan en este apunte que yo les di. Entonces realicen un dibujo del coleóptilo que lo represente, en los casos que la planta se curvó hacia la luz. Y esta es una pregunta para pensar, ¿sí? Para que ustedes pongan al máximo el uso del razonamiento. Y la pregunta es, ¿por qué uno de los tratamientos consiste en no colocar ninguna cubierta? ¿Por qué? Uno de los tratamientos, una de las experiencias, no le ponen nada a la planta, ¿sí? La dejan que crezca libremente. Esa es de opinión, ¿sí? Puede ser diferente una de la otra. Yo no la voy a responder hasta la siguiente clase, que va a ser en 15 días, donde vamos a retomar estas actividades, las vamos a responder juntos y vamos a contar la parte 2 de la experiencia. Así que los dejo, espero dejarlos un poco intrigados. Quizás no les interesa absolutamente nada cómo crecieron las plantas o cómo crecen las plantas, pero esa es la idea, ¿no? Ver ya la semana que viene, no, la otra, en 15 días, de nuevo en un encuentro virtual, qué pudieron responder ustedes de esto y a qué conclusiones llegaron. Y esta también es para pensar. La 6 dice, ¿qué esperarían que le sucediera al coleóptilo si se cortara el ápice de la plántula? Yo le corto el ápice, ¿qué le va a pasar a esa plántula? ¿Va a crecer? ¿No va a crecer? ¿Se va a curvar? ¿No se va a curvar? También es opinión, es lo que ustedes creen, piensan, se imaginan, ¿sí? Es eso. Así que bueno, ¿se entendió esto que les acabo de comentar, de contar? Por mi parte sí, profe. ¿Sí, Nico? Valentino, Milena, Joel. Sí, profe. Perfecto. Bueno, me falta Valentino y Milena que me Sí, cuenten. profe, sí. Genial. Sí, profe. Bueno, me quedo súper tranquila. Nosotros vamos a seguir avanzando con esto de las hormonas vegetales, ¿sí? Fíjense que acá ya les doy otra pista. Y vamos a ver cómo justamente las plantas responden a diferentes estímulos. ¿Vieron alguna vez el crecimiento de una planta o un árbol que por ahí tiene un crecimiento extraño y ustedes dicen, miren cómo creció ese árbol? ¿Observaron alguna vez algo así en la naturaleza? Sí, profe. Bueno, esos crecimientos que uno a veces nos dejan asombrados o extrañados, es justamente este mecanismo que tienen las plantas
al no tener desplazamiento, al no poder desplazarse como lo harían los animales y estar fijas a un sustrato con sus raíces, las plantas desarrollaron diferentes mecanismos que les permiten responder a los estímulos, ¿sí? Uno de los estímulos que reciben es el sol. De hecho, el año que viene, en cuarto año, ustedes van a ver cómo los seres vivos, ¿sí? Que son seres vivos autótrofos, ¿eso qué significa? Que requieren, ¿sí? Realizar su propio alimento, cómo los seres vivos autótrofos deben responder al estímulo lumínico para poder nutrirse, porque sabemos que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas obtienen su materia prima para justamente poder realizar este proceso nutritivo, obtener sus nutrientes que la planta misma fabrica y poder movilizarlos a toda la estructura de la planta, ¿sí? También vamos a ver más adelante que estos estímulos pueden ser a diferentes factores, por ejemplo, las raíces y el agua, ¿sí? Las raíces, ¿qué tienden a hacer cuando hay agua cerca? ¿Se imaginan? ¿Cómo, profe? Las raíces de las plantas, cuando tienen agua cerca, ¿se alejan o se acercan? Se acercan. Se acercan, justamente, ahí hay un estímulo positivo, ahí vamos a ver que hay un hidrotropismo. Y es positivo también, porque el hidro viene de agua, tropismo de movimiento, las raíces van a intentar acercarse al agua, porque justamente las raíces son órganos especializados en la absorción de agua y sales minerales para nutrir a la planta. Muchas veces también vemos que en este afán de poder captar la mayor cantidad de agua, muchas veces las raíces de plantas o de árboles empiezan a crecer en canaletas, empiezan a crecer en caños, porque justamente saben que de ahí van a obtener gran cantidad de líquido, ¿no? Porque tienen un mecanismo para poder captar. Entonces, vamos a ver que existen diferentes tipos de tropismos o diferentes tipos de movimientos, ¿sí? Ya la clase que viene vamos a profundizar con esos movimientos, con esos tipos de tropismos y vamos a ver cómo las plantas tienen diferentes respuestas a estímulos, ¿sí? ¿Quieren hacerme alguna pregunta? ¿Quedó claro esto? No, profe, no. Yo no. Bueno. Yo lo que les pido ahora, ¿sí? Que aprovechemos, imagínense que si estuviésemos en la escuela, hasta las 3 menos 3 de la tarde estaríamos en biología, ¿sí? Entonces, ya que tienen la clase recién fresquita, que tienen explicado el tema, que tienen explicadas las preguntas, siéntense ahora un ratito y van a ver que enseguida lo terminan y pónganse a contestar. Son 6 preguntas, pero son muy cortitas de contestar. La que por ahí les lleva un poquito más de tiempo es la pregunta que les pido que dibujen, ¿sí? No hace falta que lo pinten ni nada. Si lo quieren pintar, mejor, pero por ahí esa es la que lleva más tiempo. Háganlo así directamente, ya se sacan esta tarea de encima y me la envían, ¿sí? ¿Les parece? Sí, profe. Si pueden hacerlo, genial. Así que si no tienen ninguna otra duda, yo igual ahora me quedo en línea con el Classroom viendo si hay alguna otra consulta. Preparo, ¿sí? Ya la clase que viene, voy subiendo todo esto al Classroom, lo voy dejando programado, así que yo me quedo en línea, ya sea a través de Classroom o del grupo, me pueden hacer consultas y los voy ayudando a resolver. ¿Les parece? Bueno, chicos, les mando un saludo grande y nos estamos viendo. Estoy leyendo sus trabajos, ¿sí? Los espero.